10:36 de la mañana abordamos el tema del éxodo de venezolanos a diversos países de la región, por supuesto, entre ellos el Perú. Nos acompaña Mario Zúñiga Martínez, parlamentario andino. Bienvenido. Gracias, María Jesús. Encantadísimo estar con usted esta mañana. Para conversar del éxodo, le decía, parlamentario andino, ¿cómo se le dice a ustedes? ¿Parlamentario? Porque congresista creo que no. No, parlamentario andino. Parlamentario andino. Sobre el éxodo de los venezolanos a nuestro país. Ya a partir del 25 de agosto han determinado las autoridades peruanas, migraciones, que solo aquellos que tengan pasaporte pueden ingresar al Perú. El tema de los antecedentes penales también debe ser revisado. Cuéntenos. Bueno, yo celebro que se haya tomado esa medida, pero no voy a dejar de señalar que es tardía. Debió anticiparse esto hace mucho tiempo. Es una actitud reactiva la que se toma, tenemos que ser proactivos. Venezuela no está en crisis hace 4 días, lleva años en crisis y probablemente tome mucho tiempo en que esto se solucione. De manera que los países, como el Perú, que en un tiempo fuimos también en un éxodo a Venezuela, sí, claro, era obvio que tenían que venir a nuestro país una cantidad importante, y eso ha ocurrido. Claro, y los venezolanos lo dicen, ¿no? Ahora les toca a ustedes recibirnos a nosotros. La gran pregunta que uno se hace es, ¿en qué momento se debieron tomar estas medidas que las ha tomado Chile, que las ha tomado Brasil, ya ni qué decirlo? Ecuador y Colombia también se alinean en esta suerte de restricciones o requisitos, digamos. Esto ya estaba anunciado porque desde cuando todavía gobernaba Chávez, ya se veía que esta, y lo digo, permítame, esta dictadura iba a tomar mucho tiempo. Le ha sucedido Maduro y ya lo vemos. Entonces, ya no solamente es un tema de carácter político, económico, sino humanitario. Y eso toma ribetes muy especiales, porque yo, y lo digo públicamente, una vez más, estoy a favor de la migración por concepto. En este caso significaría por concepto de dictadura. Claro, de la crisis humanitaria, económica, social. Al fenómeno de la migración propiamente dicha, uno no puede estar en contra, porque nosotros tenemos 3 millones y más de peruanos fuera. Tenemos muchos migrantes, es casi un 10% de la población peruana. En el caso concreto del éxodo de los venezolanos, es terrible ver que imágenes en las que ellos, por ejemplo, ingresan por la frontera norte y necesariamente no tienen ni dónde dormir. Claro. Estamos viendo en las plazas las personas apostadas ahí señalando que no tienen absolutamente nada. El tema pasa por activar los mecanismos reguladores. ¿Cuáles deben ser? Es que hay muchos. Primero, para evitar que vengan delincuentes o personas que están al margen de la ley, hay que admitirlos bajo cierta regulación, no solamente con una cédula de identidad que muchas veces puede ser falsa y se infiltra gente de mal vivir y finalmente delinquen en nuestro país, y luego algunos desaprensivos dicen los venezolanos son malvenidos, no son bienvenidos, son delincuentes, y eso no es verdad. Entonces son las autoridades las que tienen que regular el ingreso. Ahora lo vamos a hacer a partir del 25 de este mes. Agosto, así es, con el pasaporte. Pero también hay un problema detrás de ello, de que obtener el pasaporte en Venezuela es más que complicado. Entonces ahora nos acusarán seguramente de que somos xenófobos, y eso tampoco es cierto. Pero el Perú ha demostrado no serlo, quizá con creces, ¿no? Así que no, el Perú es generoso, lo sabemos. Solidario, somos hospitalario, generoso. La banda de Catiré, este ranqueado delincuente venezolano, cuya desarticulación, gracias al trabajo de inteligencia de la policía, pone al descubierto un plan de estos ranqueados delincuentes de irse contra la policía, quitarle las armas, matar policías y tomar la ciudad en el orden de la delincuencia. El delincuente por naturaleza trabaja independientemente de su nacionalidad. Si trabaja detrás de los valores, entonces es un personaje que no le interesa nada. Y a nosotros nos debe interesar poco su nacionalidad, su situación. O sea, si delinquen, hay que aplicarles la ley. Pero parlamentario andino, para decirle de alguna manera, ¿no? A lo que digo yo es que en qué hemos fallado, que estamos permitiendo el ingreso de gente, si bien es cierto, no son todos, pero es el ingreso de gente delincuente. Sí, hemos fallado en no activar los mecanismos a tiempo, no hemos utilizado medidas, por ejemplo, como tener un convenio con la Interpol para este caso específico, y que este registro vía huella dactilar o década dactilar que le llaman, ha tenido que ser aplicado hace mucho tiempo. Lo van a hacer recién ahora. ¿A partir del 25 de agosto? Sí, pues. El asalto en el Jockey Plaza y una serie de otros hechos y eventos que nos permiten pues a los peruanos darnos cuenta que algo está fallando. Ser solidario sí, pero so pena de recibir... claro que sí. O sea, no podemos satanizar a un pueblo hermano, a una comunidad hermana,
por unos cuantos sujetos que delinquen. Pero tampoco tenemos que aceptar las cosas como están. Hay que aplicar la norma y la ley. Y eso es lo que exigimos desde el Parlamento andino, usted con su participación discreta pero directa en Además este que la programa. ONU, mire ya, es el mundo, ¿no? Es la CAM, es la ONU, seguramente el Mercosur, por supuesto el Parlamento andino. Todos piden efectivamente solidarizarse y poner el foco en la ayuda que se puede dar a los ciudadanos venezolanos Sí. que tienen que dejar el país con un dictador a la cabeza. Ciertamente. Se han hecho cruzadas, campañas de recaudación y todo ello. Claro, nosotros a nivel del Parlamento andino hemos hecho propuestas, proyectos de resolución, de recomendación en ese sentido. El trabajo tiene que ser corporativo, conjunto. Son 5 países de la comunidad andina que tenemos que ver mucho con los efectos de esta migración forzada y que tiene ribetes humanitarios, como le señalé. Acá llevamos más de 450.000 venezolanos, Colombia está por más de 800.000, Chile por 200.000, y son países de la comunidad andina. Brasil, ¿qué pasó con Brasil? Bueno, Brasil no es miembro de la comunidad andina, ellos miran al Atlántico, es una realidad para ellos distinta, hay que reconocerlo, pero el carácter humanitario es universal. Muy mal que eso haya ocurrido con los venezolanos o con cualquier comunidad que va al Brasil en esta situación y que los expulsen de esa manera. Ahora, el caso de la ONU que le comentaba, aquí lo que se ha hecho es prácticamente a través de la Agencia de Refugiados para Naciones Unidas, ha lanzado este año campañas para recaudar 32 y 46 millones de dólares. ¿Se ha planteado hacer algo parecido aquí en la región? Sí, sí, claro, sí hay un planteamiento en ese sentido. Es más, los países de la comunidad andina tendrían que crear un fondo especial, porque presupuesto, si no hay, tiene que haber, pero hay que enfrentar la realidad, un fondo común para reducir este impacto tan negativo que tienen en la subsistencia. Planteamiento, digamos, de ver, ¿no es cierto? Hay regiones en el país donde se habló de mano de obra, de trabajadores, de ver, digamos, en qué campos se pueden desarrollar mejor para direccionar un poco la permanencia de esta gente en el Perú. ¿Qué opina usted? Hay dos vertientes. Desde el lado de la economía, la migración es buena. Incorpora competencias en el país donde vienen a residir. Y la competencia en general no es mala. Segundo, hay que ver también desde la arista social y cómo se deforma el mercado, ¿no? Vemos que en los negocios pequeños o medianos y otros hay mano de obra venezolana, hay gente venezolana trabajando. Y mano de obra barata, ¿no? O sea, al final son subempleados también. Pero eso ocurre no solo en el Perú, ocurre en todos los países donde van los migrantes, como ocurre con los peruanos cuando se fueron a España y a otros países, a Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos circunscribirlo esto como un problema netamente peruano. Es regional y mundial. Vamos a las soluciones, digamos, ¿no? Porque sabemos el drama que es para esas familias también dejar su patria, separarse de sus propias familias. Bien que no diga las soluciones. Tenemos la Superintendencia de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, ¿no es verdad? Tendría que fiscalizar, porque tiene que funcionar, porque el sistema está premunido de esos mecanismos y tienen que activarse y funcionar. Y no culpar al migrante o a esta persona o directamente al empresario. Algo tienen que hacer estas instituciones. Por ahí... Ustedes en el Parlamento andino también tienen su tarea, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, el Parlamento andino, la función que tiene es normativa y sus decisiones y recomendaciones no son vinculantes. Es un foro deliberante. De manera que por ese lado nos hemos pronunciado una y varias veces. Segundo, hemos generado marcos normativos como el de movilidad humana, por ejemplo, que es un gran aporte. Y que ¿Qué significa eso? Digamos, ¿cómo se implementa esta movilidad humana? Es recoger las realidades de los países de la comunidad y que la movilidad de los humana sea en las mejores condiciones, ¿no? Donde no haya necesidad de pasaporte, por ejemplo, para ir a los países de la comunidad, sino una tarjeta andina o con el mismo DNI o documento de identidad. Eso facilita la movilidad. Pero ¿cómo si Venezuela no forma parte, ¿no? Es que Venezuela no forma parte. O sea, la migración o el traslado de personas de un país a otro no debe ser complicado, como lo es, por ejemplo, en Europa. Muy simple. Bueno, pero es que este es un éxodo donde la gente está huyendo de Venezuela y en las condiciones que puede ingresar a otros países, hacer necesariamente lo que pueda. Claro. Entonces, eso quizá habría que ordenar, ¿no? Eso, efectivamente, usted lo ha dicho, hay que ordenar y hay que regularlo. Este marco normativo regula justamente esa movilidad. Perfecto. ¿Han planteado ustedes como comunidad andina, parlamentario andino, trabajar de la mano con CAN, con la Comunidad Andina de Naciones? Es que somos parte el Parlamento andino es una institución dentro de la Comunidad Andina de Naciones, donde están
otras más, como por ejemplo la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano. Y hay algunas naciones que quieren entrar, ¿no? Que Así quieren hay varias que quieren entrar. Argentina, por ejemplo, es un miembro observador ahora mismo, ¿no? Chile lo fue hace un tiempo, cuando se retiró el año 1975, se ha reincorporado. O sea, la idea es que se sumen otros países más a este sistema. Lo fortalece además. Perfecto. Son 2,3 millones de venezolanos los que han huido del país desde el año 2014 y principalmente justo a nuestros países, Sí. ¿no? A Perú, a Ecuador, a Colombia, a Brasil, en ese momento también, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, la mayor parte de inmigrados, según la ONU, citan, bueno, la falta de alimentos, sobre todo, pero además la principal razón de su marcha es la falta de alimentos, la falta de trabajo y el día de hoy donde efectivamente ya la inflación pues es desbordante, ¿no? Nosotros hace algunas décadas tuvimos un mal momento. Ya en los 70 hubo un gran éxodo de peruanos a Venezuela. Entre los 80 y 90, por las crisis que teníamos nosotros, política y económica, también se fueron muchos peruanos. O sea, sabemos lo que es crisis. Ahora, cuando ellos vienen hay que entender que están en crisis, y más aguda todavía, porque ellos viven un momento muy duro. Hay una crisis humanitaria. Quizás nosotros no llegamos a ese nivel. De manera que tenemos que ser muy sensibles cuando tratamos al migrante, en particular venezolano. Independientemente de lo que tocó usted al comienzo, de quienes delinquen, eso es otra cosa. No, y no son todos. Y no son todos. Hay honorables, gente No honorable podemos que está ir contra trabajando y un pueblo vendiendo en las hermano. calles lo que puede para salir adelante día a día. Dice ¿no? usted bien, es un pueblo hermano como lo es el Perú en el contexto mundial, y no nos gustaría que los peruanos, que somos el 10% de la población que estamos fuera, ¿Qué nos otra traten medida mal. añadirían ustedes a las ya anunciadas? Bueno, ya nos hemos pronunciado nosotros en resoluciones y recomendaciones para que los países articulen acciones y enfrentemos este problema de manera conjunta, colectiva, porque el Perú, si bien es cierto, no es frontera con Venezuela, pero sí lo es con países que reciben mucho, con Ecuador y Colombia, y por ahí ingresa. Entonces debemos compartir información, sobre todo, para que vengan solo solo las personas que estén acreditadas. Ojo, no deben tener antecedentes penales, es lo primero que se verifica, Claro. ¿no es cierto? El tema del pasaporte. Como lo hacen ¿Alguna otra restricción debe haber? No, solamente que quien quiera venir al país cumpla con la ley, la norma, y apoye con su trabajo y talento en nuestro país. Eso es bueno. Pero los que no tienen esa condición, pues que se queden donde tienen que estar. Donde tienen que estar, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias A por usted, el María punto de Jesús. vista que nos ha traído esta mañana el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez, quien, bueno, saluda las medidas que se han anunciado en nuestro país y sobre todo alentar algunas otras también en trabajo con la comunidad andina de naciones. Nos vamos a la pausa, 10:49 de la mañana. No se vayan.